Continuamos. Te hablaba del cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo BAC. Primero que nada vamos a hacer un comentario. Miren, la hipotenusa está aquí, enfrente del triángulo rectángulo. Perdón, enfrente del ángulo recto. Esta es la hipotenusa. Pero, como estamos hablando del triángulo BAC, este es el triángulo. Algo que no lo dice el libro, pero que es importante remarcar, si tú estás trabajando con el ángulo BAC, que es este, BAC, forman este ángulo, el cateto opuesto se refiere a este lado y el cateto adyacente es este lado. Pero si estuviéramos trabajando con el ángulo ABC, que es ABC, el cateto opuesto es el que está enfrente de esta abertura, que es este de aquí, es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está a un lado. Entonces, dependiendo de con cuál ángulo estamos trabajando, pues de eso dependerá quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. En este caso, en el libro no especifica el ángulo, pero voy a asumir que estamos hablando de este ángulo ya que lo menciona como el triángulo BAC. Si estamos hablando de este ángulo, el cateto opuesto será este y la hipotenusa será este. Para calcular la medida de la hipotenusa, recordemos que se tiene que usar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras te dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. Entonces, para calcular la distancia de aquí a aquí, nos planteamos lo siguiente, miren. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Aquí podemos ver. Como cada dos cuadritos es una unidad, mide 1, 2 unidades. Por eso pongo aquí un 2. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? Dos cuadritos es una unidad, mide una unidad. Entonces aquí hay un 1. Si hago este al cuadrado más este al cuadrado, nos da 4 más 1, 5. Entonces mi hipotenusa al cuadrado vale 5. De la parte de despejes, recordemos que si yo quiero quitar un cuadrado, se saca la raíz al resultado. Entonces la hipotenusa vale raíz de 5. Y más adelante en el libro te dice que uses hasta las milésimas. Entonces, al sacar raíz de 5 en la calculadora nos da 2.236 milésimas. 2.236 milésimas. Entonces, aquí ya hemos visto cómo se calcula esta longitud. En el libro, más adelante te aparece una tablita que hay que llenar. ¿Y cuánto mide el cateto opuesto? Déjenme le abro la libreta para que lo podamos apreciar bien. Cateto opuesto en el triángulo BAC. El cateto opuesto es 1, 2. Cateto adyacente, ya vimos que es 1. Y la hipotenusa, ya calculamos que es raíz de 5. Y raíz de 5 es 2.236. Aquí ya está anotado. En el siguiente triángulo, que es el DAE, aquí está DAE, voy a considerar este ángulo. El cateto opuesto es este. ¿Y cuánto mide? 1, 2, 3, 4 unidades. Por eso aquí puse un 4. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 1, 2. Entonces cateto adyacente mide 2. La hipotenusa hay que obtenerla usando el teorema de Pitágoras que usamos anteriormente, que es, lo vamos a sustituir con la fórmula que puse aquí. Posteriormente, pues tú tienes que rellenar estos datos. Sí, tú solito. Para este triángulo más grande.
Bueno, hasta aquí los dejo con esta información y en la siguiente parte les explico el punto que sigue.